Ya. Buenas tardes, compañeritos. Esperemos un segundito mientras se van conectando todos y ya damos inicio. Bueno. Señor. Buenas tardes, profe. Hola, Ávila, ¿qué hace? Buenas tardes, profe. Hola, Angie. Esperemos un segundito más y ya comenzamos. Buenas tardes a todos nuevamente. Me alegra nuevamente tener este espacio con ustedes de encuentro. Espero se encuentren muy bien, me hayan pensado mucho, me hayan extrañado infinitamente. Sé que soy indispensable para sus vidas, pero pues bueno, esta situación nos ha separado. Sin embargo, pues tenemos este espacio de encuentro.
Y pues la idea es que las personas que están llegando 5 minutos tarde en próximos encuentros no lleguen 5 minutos tarde, sino que lleguen a tiempo, por favor, ¿sí? Porque nos toca perder 5 minutos de la clase que de por sí ya es corta, esperándolos. Bueno, entonces por favor necesito puntualidad a la hora de ingresar, porque muchos estudiantes están ingresando puntualmente y les toca perder tiempo y esperar para, pues esperando a la gente que está llegando tarde. Bueno, eso en primer lugar, chicos, como ya creo que se dieron cuenta la mayoría de ustedes, pues ya subí todas las notas del Genosoft, ustedes ya pueden ver la nota, creo que ya pueden ver su definitiva en las dos áreas que yo dirijo. Cualquier inconveniente, aunque creo que los inconvenientes pues ya fueron solucionados por parte de IEstrés, pero pues cualquier inconveniente que llegase a surgir, por favor me lo hacen saber directamente por Genosoft, por mensajería, ¿vale? Aunque pues realmente ya no es mucho lo que se puede hacer, porque la plataforma ya se cierra, creo que, creo que ya se cerró, si no estoy mal. La plataforma ya está cerrada, entonces pues bueno, yo intenté atender todas sus dudas, todos sus inconvenientes, pero pues si no lo hicieron saber a tiempo, pues eso ya no está dentro de mi responsabilidad, ¿no? Ya hace parte de responsabilidad de ustedes. Tengan en cuenta que hoy se acaba el primer trimestre, ya el martes comenzamos con segundo trimestre académico en el Rogelio Salmona. El lunes pues tenemos las comisiones de evaluación y promoción para determinar cómo va cada uno de sus casos en materia académica y en materia convivencial. También vamos a mirar la cuestión de la promoción anticipada para las personas que se encuentran pues interesadas en ascender de grado, teniendo en cuenta que tuvieron que haber pasado una petición o una carta previamente a coordinación, que creo que es, no sé si es académica o de bienestar, pero pues bueno, esa carta ya la tuvieron que haber pasado con anterioridad porque ya se tiene que tener en cuenta, pues ya o sea, ese era un requisito aparte de las notas y de la materia de convivencia. Bueno, entonces pues yo creo que el martes pues ya tendré noticias de quién habrá sido promocionado y quién no. Bueno. Profe, yo tengo una duda sobre eso. Hermano, usted todos los días tiene dudas. No, mentira, señor, Pues cuéntame. claro. Lo que pasa es que yo no sé si el de física es por joderlo a uno, no sé, pero a mí me dijo que es que supuestamente era pasando toda la materia en superior. Y yo mirando la agenda pasada, en un artículo dice que pasando con alto y superior. Entonces yo no entiendo, la verdad. ¿Qué no entiende, mi pequeño? Pues que si se pasa con alto o con superior, pues. Sí. ¿Sí ve lo importante de saber leer, hermano? No, profe, pues es que en la otra agenda decía alto y superior, y en la otra dice superior. Yo no entiendo. Y la Es hermana alto y me dice una superior. cosa y... Es alto y superior, Rivera. Si usted tiene las Ah, asignaturas en alto o en superior, en uno de los dos juicios valorativos, todas Pero, tiene la posibilidad de solicitar un ascenso de grado, ¿sí? Pero si está por debajo del alto, es decir, del 8, si no estoy mal, pues entonces quedaría por fuera de esa excepción, ¿vale? o sea que si tengo una nota en 8, chavo, vaya. No porque 8 es alto, O, mi pequeño, por debajo de 8, en 7, porque 9. digamos un ejemplo, ay, marica, se le asusta. Bueno, profe, gracias. ¿Ya? Puedes dormir tranquilo hoy. No, profe, es que ese calvo me asusta. Bueno, Ay, el ya caso, cállese. Cálleme, esto, boba. bueno, calmados, autocontrol, respiren profundamente. Sé que están estresados, pero no se exalten. Gracias. Listo. El día de hoy vamos a hacer la retroalimentación de la evaluación que ustedes desarrollaron el día de ayer. Entonces, permítame un segundito, que estoy acá abriendo mi archivo para poder compartirles pantalla. Permítame un segundito, por favor. ¿Qué le pasa a esto? Listo, me confirman, por favor, si ahí pueden ver mi pantalla. ¿Sí? señor. Sí. Listo. Entonces, la clase de hoy creería que es muy importante porque básicamente consiste en hacer como una especie de tutorial
o una especie de proceso de enseñanza frente a cómo se deben responder las pruebas por competencias, ¿sí? La prueba que ustedes desarrollaron el día de ayer para economía y ética, que es esta que ustedes pueden ver en pantalla, constaba de 10 puntos. Bueno, en la parte superior podían ver, tenían que escribir su nombre y su correo electrónico, y constaba de 10 puntos, de los cuales 7 correspondían a la asignatura de economía y los otros 3 a la asignatura de ética y cátedra de la paz. Yo este ejercicio lo hice no solamente pues para evaluar la prueba trimestral, sino también para esta clase precisamente, que es una clase tutorial de en qué están fallando ustedes como estudiantes al momento de desarrollar este tipo de pruebas. Desde que ustedes entraron al Rogelio Salmona, ustedes han sido evaluados de esta forma en las diferentes evaluaciones finales por trimestre. Las preguntas... Apaguemos micrófono, gracias. Ustedes han sido evaluados por esta forma desde que entraron al Rogelio Salmona, precisamente como una preparación para esas pruebas de estado. Sin embargo, los resultados, no solamente en el área de sociales, sino en las diferentes áreas, ha sido paupérrimo, ¿no? Ha sido un resultado sumamente ínfimo con respecto a lo que se está esperando, pues, de los estudiantes. Recuerdo personalmente, digamos, en mi experiencia, el año pasado, que yo redactaba estas preguntas por competencias, intentando evaluar su capacidad lógica, de análisis, su capacidad de inferencia, su capacidad de deducción y demás. Y de 35, 38 estudiantes que la presentaban, si pasaban 2 o 3, era mucho. Es decir que la mayoría, espérenme un segundito, que me están escribiendo. La mayoría reprueban esta área, ¿no? Entonces, la mayoría reprueban este tipo de evaluaciones. Entonces, pues vamos a mirar pregunta por pregunta en las preguntas que alcancemos a ver hoy, y miremos cuáles son algunos tips o algunos truquitos, por decirlo de alguna forma, para tener mayores probabilidades de acertar en una pregunta por competencia, ¿sí? De pronto en mi generación, ¿sí? O de pronto cuando ustedes estaban más pequeños, las preguntas que les hacían eran de corte memorístico, ¿sí? Pero pues el sistema educativo se dio cuenta de que esas preguntas no servían para nada, básicamente porque no valía la pena evaluar o medir a un estudiante por lo que sabe, sino por lo que puede hacer. ¿Sí me hago entender? A eso nos referimos con las competencias. Entonces, una pregunta memorística clásica sería, por ejemplo, no sé, ¿en qué año se dio la Primera Guerra Mundial? A, 1939, 1945, B, 1914, 1918, ¿sí? Son preguntas de conocimientos, que si usted sabe bien y si no, entonces baila. Y pues la idea de la educación no es evaluar eso, la idea de la educación es que usted sepa analizar, sepa comprender, sepa deducir, sepa inferir, sepa todo este tipo de competencias que sí les van a servir, digamos que en un futuro para diferentes ámbitos de su vida. Por ende, estas preguntas están construidas de esta forma. No son preguntas cerradas, no son preguntas memorísticas, sino que le evalúan su capacidad de deducción y sobre todo la lógica como tal, ¿sí? La mayoría de ustedes la embarra porque no lee, ¿sí? Y cuando lee, no comprende. Muchas veces leen de afán porque este tipo de pruebas les da simplemente pereza, entonces siempre contestan al pinochazo o contestan la que le parezca la más, como la que mejor suene o la que mejor se acomode, pero pues así no es. Cada pregunta de estas tiene una elaboración milimétrica, ¿sí? Cuando alguien elabora estas preguntas, tiene un objetivo con el que responde. Son básicamente preguntas muy, muy estudiadas, digamos que es casi una estrategia para mirar usted qué puede hacer y qué puede desarrollar. Por eso es que esas preguntas tienen tanta trampa y tienen tanta cosita que vamos a mirar cómo podemos acertar. Bueno, Sofía me ha levantado la mano, señora. No, profe, es que me equivoqué. Ah, bueno. Listo, entonces continuemos. Tenemos la primera pregunta. Esta fue la primera pregunta que a ustedes les salió en la evaluación, ¿no? Es una pregunta muy cortica, las preguntas tipo ICFES. Ah, bueno, estas preguntas que ustedes tienen acá, que ustedes desarrollaron ayer, no las desarrollé yo, o sea, no las escribí yo. Yo las saqué directamente de la página del ICFES, de la página del banco de preguntas que tiene el ICFES,
para poder aplicárselas a ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que estas preguntas que ustedes ven acá en algún momento fueron aplicadas en pruebas ICFES de años anteriores. Lo hice así para precisamente poder hacer, digamos, con pruebas, con preguntas reales, ¿sí? Por favor, muchachos, no me rayen la pantalla, sí, que estoy acá pues, dictando la clase, por favor. Gracias. Listo. Son preguntas que se han aplicado en años anteriores pues para poder explicarles bien cómo funciona esta metodología. Bueno, entonces, miremos la primera pregunta y miremos cómo debió haberse contestado. Y ahí vamos mirando cada uno de los trucos que les menciono. Entonces dice, en un mercado donde la demanda es decreciente y la oferta es creciente, es decir, la demanda disminuye y la oferta crece, es decir, aumenta, ¿qué sucede si aumenta la demanda? Cuando ustedes vieron esta pregunta, ustedes no entendieron por qué. Lo primero, antes del signo de pregunta, es totalmente contrario a lo que hay dentro de la pregunta, ¿sí? Ahí está la trampa de la pregunta como tal, ¿sí? Es de meterle lógica. Yo les sugiero que cada vez que vean este tipo de preguntas, lo traigan al campo real. No lo dejen en el campo ideal de la pregunta en sí, sino que coloquen un ejemplo en el campo real. Entonces, miremos, la pregunta nos dice que en un mercado donde la demanda es decreciente y la oferta es creciente, un mercado, ahorita que estamos en toda esta vaina del coronavirus, coloquemos el mercado de los tapabocas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, antes de la pandemia, la demanda era decreciente, ¿sí? Pues porque no había demanda. Estábamos en enero en Colombia es un mes cálido, la gente no tiene gripa en enero, por ende la demanda es decreciente, ¿sí? No hay cada vez baja más la demanda de tapabocas. Y la oferta crece, es decir, se empiezan a producir tapabocas porque normalmente en Colombia los meses de marzo, abril y mayo son meses fríos y de lluvias, donde los picos de gripa se disparan. ¿Me hago entender? Pero resulta y pasa que, como lo dice la pregunta, ¿qué sucede si en ese contexto que nos está aclarando la pregunta en esas palabritas, en ese pequeño renglón, empieza a aumentar la demanda, como sucedió con la pandemia, que apenas se decretó la cuarentena, los tapabocas, la demanda de tapabocas aumentó considerablemente, ¿no? O sea, básicamente pasó a ser un producto de primera necesidad. Entonces, ahí es donde entramos al análisis. ¿Qué pasa si la demanda aumenta considerablemente sobre un producto que en este caso es el tapabocas, ¿sí? Por colocar un ejemplo. Entonces acá tenemos las 4 opciones de respuesta y acá viene el primer truco, ¿sí? Usted tiene 4 opciones de respuesta, A, B, C y D. Eso quiere decir que la probabilidad de que usted acierte es del 25% si usted lo hace al pinochazo, para que me entienda. La probabilidad de que usted acierte es del 25%. Sería más fácil eliminar algunas de las opciones de respuesta, por lo menos 2, para que las probabilidades incrementen de un 25% a un 50% de acierto. ¿Qué pasa? Normalmente en esas 4 opciones de respuesta siempre hay una o 2 que definitivamente no son, ¿cierto? Una o 2 que uno dice, o sea, esta vaina definitivamente no es. Y para el cerebro, y está científicamente comprobado, que entre menos opciones tenga al escoger, ¿sí? Llega a tomar decisiones más rápida y más fácilmente. Cuando usted tiene muchas opciones, su cerebro se confunde porque se empieza a preguntar cuál de todas será la mejor, ¿sí? Pero al tener una menor cantidad de opciones, pues su cerebro básicamente va a tener una mayor flexibilidad y va a poder escoger una de las opciones mucho más fácilmente. Esto es lo que yo le llamo el método del descarte. Usted tiene que descartar mínimo 2 respuestas que definitivamente no son y dejar 2 que usted cree que entre las 2 está la respuesta para aumentar sus posibilidades en un 50%. Siempre hagan esto. A mí me funcionó mucho. Siempre hagan esto. Siempre descarten 2 y dejen 2. Porque muchas veces ustedes se pueden analizar las 4 y su cerebro se les vuelve una bola. Obviamente, no al pinochazo. Leyendo, o sea, antes que nada, antes que el método de descarte ni nada, tienen que hacer un ejercicio de lectura muy bueno. Leer milimétricamente cada una de las partes de la pregunta, porque en alguna parte hay un secreto en la pregunta, ¿sí? Entonces, miremos las opciones de respuesta. A, seguirá ofreciendo la misma cantidad de un precio mayor. B, se ofrecerá la misma cantidad de un precio, perdón, se ofrecerá más cantidad al mismo precio. C,
se ofrecerá una cantidad mayor de producto, o D, puede ofrecerse más, menos o igual cantidad, pero siempre a un precio mayor. Les pregunto a ustedes, compañeros, no que me respondan cuál es la correcta, sino cuáles descartarían de las 4 que hay. La B y la C. La B, ¿quién me habló? La Yo, B y la C. Sofía. ¿Quién? Sofía. Sofía. ¿Rochis? No digo Sí. que la Listo. Entonces miremos lo que nos dice Sofía. Apaguen el micrófono, por favor. Sofía descartaría la B y la C. ¿Se ofrecerá más cantidad al mismo precio? Obvio no. O sea, ahí tienes toda la razón. La primera que se descarta es la B. O sea, Sofía acierta en eso. ¿Por qué? Porque miremos la ley de oferta y demanda, ¿sí? La ley de demanda, ¿qué nos dice? Existe una vaina que se llama la ley de demanda y otra que se llama la ley de oferta, y esta interviene directamente en los precios de los productos, bienes o servicios. ¿Cómo así? Pues sencillo. Si la demanda de un producto se incrementa, ¿m? Eso quiere decir que el precio del producto también se tiende a incrementar. Eso es una ley básica, ¿sí? El ejemplo del tapabocas. Claro, como la demanda incrementó, entonces el tapabocas ya no se va a conseguir al mismo precio que se conseguía cuando no tenía una demanda tan alta, ¿cierto? Es decir, que al aumentar la demanda, también va a aumentar el precio del producto, puesto que los productores de ese producto en sí, pues van a aumentar el precio para tener mayores regalías, mayores ganancias, mayores activos. ¿Hasta ahí es claro? Entonces, obviamente la B no sería, porque la B nos está diciendo lo contrario a eso. La B nos está diciendo que se ofrecerá más cantidad al mismo precio cuando no se va a ofrecer el mismo precio, sino que el precio va a aumentar. Listo. Y ahora miremos la C. Se ofrecerá una cantidad mayor de producto. ¿Mm? Pues no, porque pues igualmente en la pregunta ya se nos está diciendo que la oferta es creciente, ¿sí? Entonces, si la oferta es creciente, pues el AC sería redundar, o sea, no tendría nada que ver con el enunciado. Por ende, nos quedaría la A y la D. Ahora pregunto, ya tenemos el 50% de las probabilidades. Ahora, ¿cuál de las dos sería la correcta? ¿La A o la D? La A. La A. Entonces, miremos por qué. Entonces, la A nos dice, se seguirá ofreciendo la misma cantidad a un precio mayor. Claro, obviamente. Y en ese sentido sí ustedes están en lo correcto. Este chulito verde significa que esa es la respuesta correcta. Claro, se seguirá ofreciendo la misma cantidad del producto porque el producto es creciente, ¿cierto? A un precio mayor, puesto que la ley de demanda nos dice que al aumentar la demanda, pues aumenta también el precio del producto, ¿cierto? Listo, muy bien. Vamos con la segunda. Esta ya es un poquito más compleja. Y dice, Profe, señor. ¿será que podría explicar por qué la D no serviría, por favor? Ah, claro que sí. Entonces, ¿por qué la D no nos sirve? Dice, puede ofrecerse más, menos o igual cantidad, pero siempre a un precio mayor. No se va a ofrecer menos, compañero, porque en el momento en el que la demanda aumenta, también aumenta la oferta, ¿sí? Y acá la pregunta nos lo dice, la oferta es creciente. Por ende, obviamente no se va a ofrecer menos cantidad cuando la demanda es mucha. Al contrario, se va a ofrecer más, ¿sí? Entonces la respuesta que más se acerca al enunciado es la A. ¿Me hice entender? Sí, señor. Profe, Gracias. dígales que apaguen los micrófonos, que se escucha horrible. Listo. Ya escucharon, ¿no? Bueno, la segunda. El mercado como sistema económico se basa en la competencia perfecta para orientar la solución a las preguntas fundamentales de la economía. Para ello, quienes defienden este sistema económico contemplan que los agentes económicos reciben información por medio de los precios a partir de los cuales toman decisiones sobre qué, cómo y para quién producir Idealmente, ¿existiría competencia perfecta? Sí. Esta pregunta es compleja, ¿sí? Porque tiene mucho concepto y tiene muchas partes. Entonces, miremos. El mercado como sistema, volvamos a leer toda, ¿no? Ah, bueno, acá hay un aspecto importante, y es que para poder responder bien necesitamos analizar parte por parte cada sección de la pregunta, cada sección del enunciado, ¿sí?
Y otra cuestión importante es que las preguntas por competencia normalmente no son preguntas cerradas. A veces sí, pero en la mayor parte de los casos no. Normalmente las opciones de respuesta, ¿sí?, son complementos al enunciado como tal, ¿sí? Hagamos el ejemplo. Entonces, miremos la última parte de la pregunta. Dice, idealmente existiría competencia perfecta si A. Los agentes económicos intervienen en la regulación de los precios. Leámoslo completo. Idealmente existiría competencia perfecta si los agentes económicos intervienen en la regulación de los precios. Miremoslo con la B. Idealmente existiría competencia perfecta si existe plena libertad para fijar los precios que se producen. ¿Ven? Miremoslo con la C. Idealmente existiría competencia perfecta si los agentes económicos no intervienen en la regulación de los precios. Y miremoslo con la D. Idealmente existiría competencia perfecta si el gobierno y los empresarios deciden el monto de los precios. ¿Ven? Normalmente las preguntas por competencias, no todas, pero sí gran parte, las opciones de respuesta son complementos al enunciado. Eso nos puede ayudar, ¿sí? Porque si tenemos en cuenta esta parte de acá, perdón, si tenemos en cuenta, ay Dios mío, ahí ya les di la respuesta, pero bueno. Si tenemos en cuenta esta parte de aquí, pues podemos resolver más fácilmente esto porque lo que se nos está preguntando en sí es el último renglón que tenemos acá. Pero tenemos que tener en cuenta la información anterior. Entonces volvamos a mirar la pregunta número 2 y cómo está compuesta. Dice, el mercado como sistema económico se basa en la competencia perfecta para orientar la solución de preguntas fundamentales de la economía. Hasta ahí, eso no me sirve para nada. Esto, de acá para atrás, deséchelo. Entre menos información tenga, mejor. ¿Sí? Solamente lo importante, sintetice la pregunta. Continuemos. Para ello, quienes defienden este sistema económico, hasta acá tampoco nos sirve, y a partir de esta coma es que esta parte es la que realmente nos da la clave. Contemplan que los agentes económicos, cuando hablamos de agente económico nos estamos refiriendo a todo aquel actor que genere economía. Ejemplo, empresas, negocios, locales, fábricas, etc., 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 etc. ¿Sí me hago entender? O sea, todo aquello que genere economía, ¿vale? Esos son los agentes económicos. Si yo tengo un negocio de un local, de lo que sea, pues yo soy un agente económico porque estoy generando economía, ¿cierto? Entonces, contemplan que los agentes económicos reciben información por medio de los precios, ¿sí? Hasta acá. Esta es la otra parte de la pregunta. Reciben información por medio de los precios. ¿Cómo así? Como les dije en la primera pregunta, traigan la pregunta a la realidad y verá que la van a entender más fácilmente. Coloquen en su cabeza cuando ustedes estén ejerciendo, cuando ustedes estén desarrollando estas evaluaciones, pongan en su cabeza un ejemplo real de lo que les plantea la pregunta. Ejemplo, un agente económico. Entonces digamos que soy yo, Nicolás Duarte, y mi negocio como agente económico es, no sé, una carnicería, ¿sí? Una carnicería ahí en la autopista sur de la zona de carnes donde queda el frigorífico cerca a nuestra institución, cerca a nuestro colegio, ¿cierto? Entonces supongamos que yo monté una carnicería. A partir de ese momento yo me vuelvo agente económico. Entonces obviamente lo que yo pretendo con mi local de carnes o con mi tienda de carnes pues es vender, ¿sí? Y yo tengo que vender a unos precios, pero yo no puedo colocar el precio a la libra de carne que a mí se me dé la bendita gana simplemente porque no voy a vender. O sea, yo no puedo decir que es que la libra de carne en mi local vale 15.000 pesos cuando en los demás locales de mi sector la libra de carne está en 7.000 pesos o en 7.500 o en 8.000 pesos. Está en un rango entre 7.000 y 8.000 pesos, ¿sí? Entonces yo no puedo colocar la libra de carne a 15.000 porque yo quiero, porque es que yo soy así. No, ¿cierto? Yo tengo que tener en cuenta los precios que están estipulados en el mercado. Ejemplo, si yo veo que los locales de mi alrededor, el mercado en sí, la carne está en un promedio de 7.000 y 8.000 pesos la libra, pues yo debo venderla entre 7.000 y 8.000 pesos la libra. Porque si la vendo más cara, pues lo más probable es que no tenga una gran cantidad de demanda sobre ese producto. ¿Sí me hago entender? Entonces, acá, ¿qué nos dice la pregunta? Los agentes económicos reciben información por medio de los precios a partir de los cuales toman decisiones sobre qué, cómo y para quién producir. Claro, pues lo que hacen permítanme un segundo, por favor.
Permítame un segundito. Les pido excusas, pero es que tengo unos vecinitos con unas niñas que son lo más de lindas, que se la pasan cantando con una lora que se compraron. Divino. Creo que eso es lo que se escucha. Era usted, no nosotros. Sí, soy yo. Es que tengo unas niñas, unas vecinas más chéveres, más lindas. Bueno, Y continuemos. Sofía regañándonos. Le pido disculpas, pero no es mi culpa. Qué pena. Son lo más de lindas, ¿sí? Por eso no tengo hijos. Bueno, continuemos. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Listo. Entonces, ¿sobre qué, cómo y para? Ah, bueno, entonces, claro, reciben información de los precios, es decir, colocan los precios que se puedan, ¿no? No los que uno quiera impartir, es decir, que los agentes económicos no pondrían los precios sobre sus productos, tengan en cuenta eso. Teniendo en cuenta toda la cháchara que les acabo de hablar, ¿sí? Entonces, ahora sí miremos la pregunta. Idealmente, bueno, me faltó esta parte de acá, ¿sí? Obviamente, a partir de los precios, pues el agente económico, que en este caso soy yo con mi carnicería, decido qué producir o qué vender en este caso para poder vender más, ¿cierto? Si yo veo que mi demanda genera más necesidad de carne que de menudencias de pollo, por colocar un ejemplo, pues yo voy a vender, voy a tratar de comprar y de vender más carnes que menudencias de pollo. Entonces, digamos que esos precios me dicen a mí también qué vender y cómo vender, ¿listo? Ahora sí, teniendo en cuenta esto, miremos la pregunta. Idealmente, ¿existiría competencia perfecta? Sí. Competencia perfecta entre los diferentes agentes económicos, sí. Tenemos estas cuatro opciones de respuesta. Creo que ya vieron la cosa, es correcta, pero bueno. Miremos cuáles serían las que ustedes descartarían aplicando el método del descarte. Los escucho. ¿Cuál de las dos descartarían? ¿Cuál de las cuatro descartarían, perdón? La B La D. Y la B. La del gobierno. La B y la B, sí. y la D. Listo, entonces miremoslas. ¿Existe plena libertad para fijar los precios que se producen? Obvio no, porque no hay plena libertad para fijar los precios, ¿sí? Por lo menos no en el liberalismo en el que estamos. Esto es un modelo económico liberalista y eso no lo permite, ¿no? Entonces la B, obviamente, en este contexto quedaría anulada completamente, entonces ustedes están en lo correcto. Y la D, el gobierno y los empresarios deciden el monto de los precios, ni el gobierno ni los empresarios deciden el monto de los precios. De pronto en un modelo en un modelo comunista o en un modelo socialista, quizás sí, ¿sí? Pero en un modelo capitalista no. En un modelo capitalista el gobierno no tiene absolutamente nada que ver con el precio de los productos. Por ende, en ese sentido, la opción correcta, ¿cuál creen que sea? La C. La C. Ajá. La C. La C. Los agentes económicos no intervienen en la regulación de los precios. Perfecto. Ahí estaría dando entonces una competencia perfecta. Listo. Miremos a ver si en los 6 minuticos que me quedan de clase alcanzamos a responder la tercera, que es cortica. Entonces, David Ricardo, uno de los teóricos clásicos de la economía, sostenía que el valor de cada artículo depende de la cantidad de trabajo que se necesita para su producción. El anterior planteamiento significa que esta pregunta es clarísima y es supremamente enfática, ¿no? Esto va a sonar a frase de cajón de profesor, pero yo creo que muchas veces lo han escuchado ustedes que le dicen que la respuesta está en el mismo enunciado, ¿sí? Entonces, y sí, de una u otra forma aplica. Digamos, el enunciado es el que a usted le está dando la respuesta acá. Entonces, ¿cuál de estos cuatro creen ustedes que responde el enunciado? Que está clarísimo. La A. La A. La A, ¿cierto? Claro, porque es que el valor de cada artículo depende de la cantidad de trabajo que se necesita para su producción. Es lo mismo que el trabajo es la fuente de valor del cambio de mercancías. Claro, por eso es que el sector secundario es más fuerte que el sector primario, porque lo que le da valor a los productos es la cantidad de trabajo que se necesitó para poder crearlo, ¿cierto? Entonces, eso lo responde perfectamente la primera opción de respuesta, que es la A, ¿cierto?
Sin embargo, miren una cosa, y esto es algo con lo que juegan mucho los que crean las preguntas tipo IFAS, ¿cierto? Y es que ustedes no siempre, pero muchísimas veces, en esta pregunta no porque esta es fácil, pero muchísimas veces se van a encontrar con que las 4 opciones de respuesta son correctas o son lógicas, ¿sí? Las cuatro son lógicas, que muchas veces ese método del descarte queda un poco corto, porque es que las 4 son tan, pero tan correctas que uno no sabe cuál es. Y ahí es cuando tiene que entrar en juego su capacidad lógica y su capacidad de análisis, ¿sí? Puede que las 4 sean correctas, pero solo una responde lo que se le está preguntando, ¿sí? Siempre contesten lo que se les pregunta y no lo que ustedes quieran o lo que ustedes creen que es, ¿sí? Respondan siempre lo que el texto le está haciendo saber, ¿vale? Muchas veces ustedes se van a encontrar con casos así que las 4 opciones son difíciles, pero ahí es cuando, digamos que esas preguntas son las de más nivel, las de más rango, y ustedes tienen que saber contestarlas aplicando obviamente un muy buen ejercicio de lectura, tratando de descartar las que sean posibles y demás. No siendo más, muchachos, no sé si tengan preguntas, comentarios, inquietudes, aportes, sugerencias, reclamos, elogios. ¿Claro hasta ahí? Señor. Listo, muchachos. Entonces, nada, Dios los bendiga y yo creo que nos vemos el próximo jueves. Si no estoy mal, tenemos clase nuevamente. El lunes no tienen clase, el viernes tampoco porque es festivo. Entonces, pásenla rico y váyanse. Viciosos. Profe. Dios los bueno, bendiga. Chao, Éxitos. profe. Chao. Chao, profe.